Antes de comenzar esta historia, la abuelita quiere saber desde dónde están viendo. Cuéntenme en los comentarios. Y aprovechen para dejar su me gusta y suscribirse al canal, porque aquí siempre hay historias emocionantes que tocan el corazón. Ahora, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vengan conmigo en este viaje, porque esta historia los va a conmover. Mi nombre ya no importa. Todos me conocen como la abuela Elena, pero hubo un tiempo en que no era abuela, ni siquiera mujer. Era solo una niña. Una niña con trenzas mal hechas, rodillas raspadas y sueños chiquitos. Vivíamos en una casa vieja, al final de una calle sin salida. El techo goteaba cuando llovía y la cocina olía a leña y tortillas quemadas. Éramos pobres, sí, pero no éramos infelices. Mi mamá hacía lo que podía. Mi papá... Bueno, él se fue cuando yo tenía 7. Nunca más volvió. Así que éramos solo nosotras dos. Yo pensaba que bastaba. Hasta que llegó Hugo. Lo conoció en la carnicería. Él ayudó a cargar las bolsas. Le regaló una sonrisa. Y mi madre, tan cansada y sola, se aferró a esa sonrisa como si fuera un salvavidas. Al principio, Hugo parecía un buen hombre. Traía pan dulce los domingos. Nos contaba chistes. Me traía muñequitas de plástico. Yo, al principio, también sonreía, pero había algo en su mirada. Algo que yo no sabía nombrar. No lo entendía, pero lo sentía. Esa sensación en el estómago. Ese miedo sin razón, como cuando uno sabe que algo está a punto de romperse. Mi madre lo amaba. O eso creía. Y yo no quería ser el obstáculo. Así que callé. Me tragué el miedo. Me tragué las dudas. Pero Hugo ya había elegido su presa. Yo tenía 12 años. 12. En esa edad uno todavía duerme abrazando peluches, pensando que la oscuridad solo esconde monstruos de mentira. Recuerdo que esa noche hacía calor. Dormía sin cobija. Escuché pasos. No eran de mi madre. Ella tenía un andar apurado. Estos pasos eran lentos, pesados, como si supieran exactamente a dónde iban. No me dio tiempo. La puerta se abrió sin ruido. Sentí una sombra acercarse a mi cama. Y entonces, una mano. Una mano grande, áspera, con olor a cigarro y sudor, tapándome la boca. Intenté gritar, lo juro. Mi cuerpo temblaba, pero mi voz desapareció. Él susurraba cosas horribles, que no me moviera, que si decía algo mataría a mi mamá. Yo no sabía si era verdad, pero en ese momento lo creí todo. Me sentí como si mi alma saliera de mi cuerpo, como si solo quedara una muñeca rota, algo que él podía usar, aplastar, olvidar. Cuando se fue, me quedé en silencio, horas, toda la noche. El sol salió y yo seguía inmóvil. Nadie me enseñó qué hacer después de que te rompen de esa forma. Mi mamá me llamó para desayunar. Le dije que me dolía el estómago, que no quería comer. Me miró, me tocó la frente, dijo que era solo una gripe. Y yo solo bajé la cabeza, porque no podía decir la verdad, porque tenía miedo de que si hablaba, él la lastimara, o me llamaran mentirosa. Y ese fue el primer día que fingí estar bien. De muchos más que vendrían. Los días pasaban como si nada. Hugo seguía viniendo. Seguía trayendo pan, contando chistes, y esperando a que mi madre saliera al mercado para acercarse a mí. Yo lo esquivaba como podía. Vivía con el cuerpo tenso, dormía poco, comía menos, hasta que un día en la escuela no aguanté más. La maestra me preguntó por qué tenía ojeras, por qué ya no sonreía, y fue como si se abriera una grieta dentro de mí. Lloré sin control. Le dije que algo malo me pasaba, que Hugo me hacía cosas, que me tocaba, que entraba a mi cuarto, que tenía miedo, que no sabía cómo pararlo. Ella me abrazó, me dijo que todo estaría bien, que iba a ayudarme,
Y por primera vez sentí alivio. Pensé, alguien me cree. Pensé que todo terminaría. Llamaron a la policía. Me hicieron preguntas. Escribí lo que pasó. Lloré mientras lo contaba. Yo pensé que ya estaba a salvo. Pero no. El sistema, ese maldito sistema, no estaba hecho para niñas como yo. El juez, un hombre viejo con cara de hastío, dijo que no había pruebas, que Hugo era un ciudadano respetable, que yo era una niña imaginativa, que podía haber malinterpretado las cosas. Lo dejaron libre, libre. Salió de la comisaría con la misma sonrisa con la que entró a mi casa, y cuando volví a casa, mi madre no me recibió con abrazos. Me gritó, me llamó mentirosa, dijo que arruiné su vida, que estaba loca, que cómo podía inventar algo así sobre el único hombre que nos había ayudado. Esa noche no dormí en mi cama, dormí en la calle, afuera, en una banqueta fría. Y entendí con solo 12 años que el dolor es doble cuando el mundo entero se tapa los oídos. La calle no tiene piedad para una niña, menos aún para una niña rota. Dormí en una banca de la plaza esa primera noche. No tenía cobija. Me abracé a mí misma como si mis brazos pudieran protegerme del mundo. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. La gente pasaba, me miraban, algunos con lástima, otros con desdén. Nadie se detenía, nadie preguntaba. Yo me hacía chiquita, invisible. Era más fácil así. Pasaron 3 días. Comía sobras que encontraba en la basura de una panadería. Un pedazo de pan duro era mi festín. Lloraba en silencio para no asustar a los perros callejeros que dormían cerca de mí. Y entonces apareció ella, una señora con el cabello gris recogido en un moño. Llevaba un abrigo viejo y una bolsa de mandado. Se me acercó despacito. Me miró a los ojos y no apartó la vista, como si me viera de verdad. ¿Estás sola, hijita?, me preguntó. No le respondí. Solo bajé la cabeza. Ella no insistió. Solo extendió la mano. Y por alguna razón, la tomé. Me llevó a su casa, me dio sopa caliente, me prestó ropa limpia, me dejó bañarme. Y cuando me temblaban las piernas, me arropó sin hacer preguntas. Se llamaba Doña Clara. Era viuda, sin hijos. Dijo que la vida le había quitado mucho. Y que si podía hacer algo por otra alma perdida, lo haría. Con ella aprendí a respirar otra vez. No me preguntó detalles. Solo me cuidó. Me dejó dormir, comer, leer. Y poco a poco, me devolvió algo que yo creía muerto. La dignidad. Después de unas semanas, me llevó a un hogar para niñas en situación de calle. Pero me visitaba cada semana, con chocolates, cuentos, cartas y esa ternura silenciosa que salva sin necesidad de palabras. Nunca olvidaré a Doña Clara. Si estoy viva, si soy quien soy, es porque una extraña decidió que una niña herida no debía morir sola en una calle fría. En aquel hogar no éramos solo niñas, éramos sobrevivientes, cada una con una historia parecida, con heridas distintas. Algunas lloraban por las noches, otras no hablaban en absoluto, y algunas, como yo, empezaban a endurecerse por dentro. No fue fácil. Había días en los que quería desaparecer, pero también había momentos pequeños que me daban motivos para seguir. Un libro, una sonrisa, una canción en la radio que me hacía pensar que tal vez el mundo aún tenía algo bueno. Un día una trabajadora social nos llevó a una charla en un centro comunitario. Una abogada hablaba de derechos, de justicia, de cómo defender a quienes no tienen voz. Y yo sentí que hablaba directamente a mí. Fue ahí donde algo se encendió. Un fuego nuevo. No era rabia. Ya no. Era hambre de cambio. De no quedarme callada nunca más. De estudiar, de prepararme, de convertirme en la mujer que yo había necesitado cuando tenía 12 años. Empecé a leer todo lo que podía. Pedía libros prestados. Aprendí a escribir mejor, a hablar sin miedo, a decir mi nombre con orgullo. Me inscribí en la secundaria, luego en la preparatoria,
trabajando de lo que fuera para pagar los útiles. Me decían que era una niña difícil, que tenía carácter fuerte. No sabían que eso me había salvado la vida. No sabían que esa dureza era mi escudo. Mi coraza contra un mundo que me había dado la espalda. Doña Clara seguía apareciendo de vez en cuando, con su voz suave, sus consejos discretos. Siempre decía lo mismo. Haz algo con lo que viviste. Transfórmalo. Que no haya sido en vano. Y yo me tomé esas palabras como una promesa. Cuando entré a la Universidad de Derecho, tenía 18 años y un objetivo claro. Algún día, algún juez iba a tener que escucharme. Algún día yo sería la que hablaba y ellos los que callaban. Ya era abogada. No era perfecta, pero me había hecho fuerte. Tenía mi pequeña oficina, ayudaba a mujeres víctimas de violencia. Escuchaba historias parecidas a la mía, y cada vez que lo hacía, era como mirarme al espejo, pero esta vez yo podía ayudarlas. Mi vida tenía rutina, café por las mañanas, juicios, papeles, lágrimas y esperanza. No pensaba en Hugo, o al menos eso creía, hasta que un día él volvió, no en persona, en una pantalla. Estaba en casa viendo la televisión. Era un reportaje sobre un centro juvenil, un lugar que ayudaba a niños en situación de calle. Sonreían, jugaban, y de pronto... ahí estaba él, Hugo. Mi cuerpo se congeló. Su cara no había mudado tanto. Tenía más arrugas, el cabello más delgado. Pero era él, el mismo que me destruyó a los 12 años. Y ahora, rodeado de niños. La reportera decía su nombre. Hugo Martínez, director del centro desde hace 10 años. 10 años. 10 años con acceso a niños vulnerables. 10 años en los que quién sabe cuántas vidas había tocado. Como tocó la mía, sentí que me faltaba el aire. No podía pensar, no podía moverme. Solo una cosa sonaba dentro de mi cabeza. No. No puede salirse con la suya. No otra vez. Esta vez, no. Fue entonces que lo supe. No bastaba con ayudar a otras. No bastaba con haberme salvado a mí misma. Aún había una herida abierta y una deuda pendiente. No con él. Con la niña que yo fui. Esa que gritó y nadie escuchó. Decidí que iban a hacer lo que la justicia no hizo por mí. Pero no desde la rabia. Lo haría desde la inteligencia, desde la estrategia, como abogada, como mujer, como testigo, como sobreviviente. Y así empezó mi plan. Yo sabía que no podía enfrentarlo de frente. No podía decir, ¿recuerdas a la niña que abusaste y abandonaste? Aquí estoy. Porque él lo negaría, como siempre lo hizo. Y esta vez, yo necesitaba pruebas. Pruebas reales, irrefutables, legales. Así que empecé a investigar. Descubrí que el centro juvenil donde trabajaba aceptaba voluntarios. Personas dispuestas a colaborar en talleres, apoyo escolar, acompañamiento emocional. Tenía miedo, sí, mucho, pero lo disfrazaba bien. Me teñí el cabello, usé un apellido diferente, hablaba más pausado, sonreía, fui alguien más. Cuando llegué al centro por primera vez, me temblaban las manos, pero me obligué a mirar al frente, a fingir seguridad. Entré, firmé y esperé a que lo trajeran. Y entonces lo vi, a unos metros, con la misma sonrisa hipócrita de siempre, esa que usó con mi madre, conmigo, con todos. No me reconoció, ni un gesto, ni una duda. Solo extendió la mano y dijo, «Bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros». Tuve que apretar los dientes para no romperle los dedos, pero en cambio, sonreí. Lo miré a los ojos y respondí, «El gusto es mío, señor Martínez». Desde ese día me volví parte del equipo. Me gané su confianza. Ayudaba a los niños, hablaba con los empleados, tomaba notas, observaba cada movimiento. Sabía que tarde o temprano, él bajaría la guardia. Porque los depredadores
Siempre se sienten intocables. A veces lo veía hablando con niñas pequeñas, tocándoles el hombro, haciendo los mismos gestos que una vez usó conmigo. Y cada vez que eso pasaba, sentía que volvía a tener 12 años. Pero no me quebraba, porque ahora tenía un propósito. No podía detener el pasado, pero sí podía ponerle fin al presente. Y eso era mi misión. Fueron semanas, meses, de juego lento, de sonrisas falsas, de conversaciones ligeras mientras por dentro yo ardía. Pero cada día me acercaba más. Cada día él confiaba un poco más en mí. Me llamaba mi mano derecha. ¡Qué ironía! Empecé a hacerle preguntas, disfrazadas de interés, sobre su trabajo, su pasado, su vocación. Él adoraba hablar de sí mismo. Los narcisistas son así. Basta con darles un poco de atención. Y se abren solos. Una tarde nos quedamos solos en la oficina. Los niños ya se habían ido. Él se sirvió un trago, aunque estaba prohibido beber en el centro, y empezó a hablar. Estaba relajado, confiado. Y fue entonces cuando saqué mi teléfono. Lo puse a grabar. Lo dejé sobre la mesa como si nada, y le pregunté, con voz dulce, si alguna vez había tenido problemas con alguna familia, con alguna niña que malinterpretó algo. Y ahí sucedió. Se rió, esa risa sucia, esa que me perseguía en pesadillas. Dijo, ¿sabes cuántas veces una niña dice una cosa y después cambia la historia? Eso me pasó hace años, pero al final todo quedó en nada. Y se sirvió otro trago. Yo no dije nada. Solo lo miré. Él continuó. Era una chiquita, la hija de una mujer con la que salía. Inventó cosas. Quiso arruinarme, pero yo era más listo. El juez me creyó. Siempre saben cuando una niña solo quiere atención. Sentí que el mundo se detenía. Ahí estaba, confesando, justificándose, diciendo que todo era mentira, mientras admitía lo esencial, que hubo una denuncia, que hubo una niña, que fue real. La grabación duró 11 minutos. 11 minutos que valían más que 1000 juicios antiguos. 11 minutos que me devolvieron el control que él me había quitado hace décadas. Cuando terminó, apagué el teléfono. Me levanté y le dije, tengo que irme temprano hoy. Nos vemos mañana. Sonrió. Me guiñó el ojo. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Esa noche lloré. No por dolor, sino por alivio, porque al fin yo tenía la verdad en mis manos. Sabía que no podía llevar la grabación directamente a la policía. No bastaba. Ya una vez la justicia lo dejó libre. No iba a confiar en ella sin presión. Esta vez, yo iba a hacer ruido. Mucho ruido. Primero, contacté a una periodista que conocía. Una mujer seria, comprometida con los derechos humanos. Le conté mi historia. Le mostré la grabación. Se quedó en silencio por varios segundos. Y luego dijo, vamos a hacer que todos escuchen esto. Editaron un reportaje, mostraron su rostro, contaron mi historia, protegieron mi identidad, por ahora. Pero pusieron su voz, su risa, sus palabras sucias grabadas, palabra por palabra. No había forma de que lo negara. El video se subió a las redes sociales. Primero tuvo 100 vistas, luego 1000, luego 10.000, y en cuestión de horas se hizo viral. Los comentarios no paraban. Mujeres compartiendo sus propias historias, gente exigiendo justicia, padres indignados. Algunos decían, yo llevé a mi hija a ese centro. Otros preguntaban, ¿dónde estaban las autoridades? La indignación creció como un incendio, y entonces los medios nacionales lo retomaron. En televisión, en radio, en periódicos. Ya no había cómo esconderse. Ya no era solo mi palabra. Era la voz de miles. Y una grabación imposible de ignorar. Hugo intentó negarlo. En una entrevista dijo que era una campaña en su contra, que todo era sacado de contexto. Pero la gente ya no le creía, ni siquiera los que alguna vez lo defendieron. Recibí amenazas, insultos,
Pero también recibí abrazos, mensajes, mujeres que me decían gracias por hacer lo que muchas no pudimos. Yo no lo hice por fama, no lo hice por venganza, lo hice por la niña que yo fui. Por las que aún están atrapadas en el silencio, por todas aquellas a quienes nunca escucharon. Pasaron solo 3 días desde que el video se volvió viral. 3 días en los que el mundo dejó de girar para él. Recibí una llamada de la fiscalía. Me pidieron presentarme. Esta vez, no como víctima, sino como testigo clave. La grabación había sido revisada por peritos. Era auténtica, clara, irrefutable. Además, varias excolaboradoras del centro juvenil comenzaron a hablar. Había más historias, más niñas, algunas ya adultas, otras aún en tratamiento psicológico. El silencio se rompía por todas partes. Y entonces ocurrió. Me llamaron de madrugada. Señora Elena, acaban de detener a Hugo Martínez. Está bajo custodia, en espera de juicio. Gracias por su valentía. No pude hablar. Me senté en el borde de la cama. Cerré los ojos. Y por primera vez en décadas, lloré sin miedo. No por tristeza. No por rabia. Por alivio. Por justicia. La noticia salió en todos los canales. Lo mostraron esposado, escoltado por policías. Ya no tenía esa sonrisa. Ya no caminaba con arrogancia. Su cara era pálida, perdida. Finalmente, enfrentaba la verdad. Lo más irónico es que su detención no fue por mi palabra, sino por su propia voz. Él mismo cavó su tumba con cada sílaba grabada. Esa fue mi victoria más grande. No haberlo destruido con gritos, sino con la verdad. Fui llamada a declarar. Me paré frente al tribunal. Mi voz no tembló. Mi mirada no se desvió. Dije todo, sin omitir nada. Él me miró. Por un segundo parecía reconocerme, pero ya no tenía poder sobre mí. Ya no era una niña. Era la mujer que lo enfrentaba y lo vencía. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí paz. No era suficiente para devolverme la infancia. Nada lo sería. Pero por fin había justicia. Y no solo para mí. Después del juicio, muchas cosas cambiaron. La prensa me buscó. Algunas personas quisieron saber mi nombre. Otras solo querían oírme. Saber cómo una mujer como yo había logrado lo que nadie se atrevía a intentar. Yo no quería fama. No buscaba aplausos. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Pero entendí algo muy profundo. Cuando una mujer habla, otras se atreven a hablar también. Y cuando muchas hablamos, el mundo ya no puede fingir que no escucha. Empecé a dar charlas, a visitar escuelas, a reunirme con mujeres, niñas, incluso con jueces. Contaba mi historia, sí, pero no para llorar por ella, sino para mostrar que se puede sobrevivir, que no estamos solas, que el silencio no es un destino. Un día una joven se me acercó después de una charla. Tendría 17, tal vez 18 años. Me abrazó fuerte y me susurró: «Gracias». Hoy me animé a decirlo por primera vez, y ese momento valió más que todos los años de lucha. Ahora ya soy vieja, camino lento, me canso fácil, pero mi voz, esa nunca estuvo tan fuerte. No soy solo la abuela Elena. Soy la niña que sobrevivió, la joven que peleó, la mujer que se vengó no con violencia, sino con verdad. Y cada vez que una mujer levanta la voz, ahí estoy yo, en su eco, en su coraje, en su historia. Porque aunque el juez lo liberó aquella vez, nunca imaginó que yo regresaría, ni que lo haría así. Y así termina otra historia de la abuelita. Espero que les haya gustado, mis queridos. Si esta historia tocó su corazón, no se olviden de dejar un me gusta para que la abuelita sepa que les gustó. Y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse más historias emocionantes como esta. Ah,
Y cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez escucharon una historia parecida? A la abuelita le encanta leer los relatos de ustedes.